Del momento que ya adelantábamos un nuevo ataque de Rusia sobre Ucrania. Sofía Norman, ¿cómo estás? Así es, Sole, ¿cómo están? Muy buenas tardes y con imágenes recientes que nos llegan desde la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky. Él, de hecho, a través de sus redes sociales ha publicado algunos de estos registros. Dice que es un doble ataque contra uno de los centros comerciales más grandes, más importantes de la ciudad de Kryvyi Rih, que es donde él nace. Entonces le pega bastante fuerte al mandatario ucraniano. Dice que son al menos, hasta el momento, Sole, 14 las víctimas fatales y más de un centenar de personas heridas. Entre ellas, por lo menos, se hablaba de entre 20 a 30 las que se encuentran en estado crítico o con lesiones bastante graves. Esto fue más o menos a las 5 de la tarde, hora local, allá en Ucrania, decían los medios locales, por lo que era un mall, un centro comercial que estaba lleno de gente. Y vemos, por ejemplo, imágenes de las evacuaciones, la gente huyendo en medio de este ataque que dicen que fue doble porque habría caído un dron y a la media hora más o menos fue el segundo. ¿Solo drones, Sofi? Te lo pregunto porque en los últimos días hemos visto cómo desde Rusia han aprovechado hay una debilidad de Ucrania en estos momentos, que es la falta de los interceptores Patriot, claro, que son los que permiten interceptar los misiles balísticos. Y hemos visto varios ataques con esos misiles. No sé si ahora también fue parte ahí de esta última ronda de ataques. Claro, por lo menos la información que hasta el minuto ha entregado el presidente Zelensky, como también las autoridades militares, hablaban de 2 drones, no de misiles, claro, que fue lo que pudimos ver ayer, como en la propia capital, en Kiev, cayeron los misiles balísticos porque hoy día Ucrania no cuenta con esos misiles que interceptan misiles. Así es el sistema, básicamente, para evitar que caigan esos proyectiles rusos contra centros comerciales, contra hospitales, como fue el caso ayer, un hospital infantil. Pero acá lo que ha dicho el gobernador regional, por ejemplo, que se había desplegado en la zona, es que esto era una prueba, una vez más, que Rusia ataca infraestructura civil, en este caso un centro comercial, un mall que estaba lleno de gente. Por eso también la cantidad de víctimas fatales, 14 según el balance que han entregado, pero también más de un centenar de personas heridas. Un mall que además tenía muchos niños. Se hablaba que 22 menores de edad también estaban entre las personas con algún tipo de herida. No han especificado si es que ellos están en esta condición grave, crítica, según también las últimas actualizaciones. Les decía, esto ocurre hace poquito, imágenes que han ido llegando con el paso de las horas y que muestran además justo cuando caen estos aviones no tripulados militares. Allí está el primero. En el segundo registro, Sole, pareciera ser que ya era el segundo, porque ya había humo saliendo del techo de este centro comercial. Claro, hemos visto recientemente muchos ataques sobre infraestructura civil, este centro comercial. Ayer comentábamos de ataques sobre edificios residenciales, hospitales y con muchos niños, además, entre las víctimas fatales. Claro, ahora solo incluyó drones, pero hemos visto cómo el presidente Zelensky ha redoblado ahí el llamado a sus aliados, en particular a Estados Unidos, que es el país que fabrica los famosos interceptores Patriot, pero el problema es que se han gastado la mayoría en la guerra con Irán. Sí, allí también estaba la preocupación de Zelensky de esta semana y las semanas anteriores. También hemos visto incluso, Sole, una intensificación en estos ataques cruzados hacia ambos lados, Ucrania hacia ciudades rusas y también viceversa, como lo que hoy día estamos revisando en el lugar donde nació el actual presidente de Ucrania. Las cifras actualizadas, las repetimos, 14 víctimas fatales, más de un centenar de lesionados. Estaremos esperando, claro, que más detalles de esto que ha ocurrido en las últimas horas, sobre todo, Sole, la postura de Rusia, que ellos han insistido en estos más de 4 años de guerra que no atacan infraestructura civil. Vamos a cambiar. Otro conflicto que sigue sumando lamentablemente bombardeos letales es la guerra entre Rusia y Ucrania, con un nuevo ataque por parte de Rusia que incluyó a la capital Kiev y que dejó por lo menos 16 personas fallecidas y 40 heridos, donde la defensa aérea ucraniana pudo derribar
la mayoría de los drones, también los misiles crucero, pero el problema es que este ataque incluyó también misiles balísticos, que son los más difíciles de interceptar. Por eso es que el presidente Volodymyr Zelensky ahora está pidiendo nuevamente a sus aliados, principalmente a Estados Unidos, los famosos misiles interceptores Patriot, que depende su suministro de los aliados occidentales, y lo que dice el presidente Volodymyr Zelensky es que Ucrania ahora cuenta con solo el 10% de los interceptores que necesita, cuando hemos visto que se han redoblado los ataques rusos principalmente sobre infraestructura civil, que fue lo que ocurrió en este caso con ataques sobre hospitales, escuelas y también edificios residenciales. Un suministro que además es muy complejo porque Estados Unidos ha ocupado muchísimos misiles en Medio Oriente, especialmente en el contexto de la guerra con Irán, y por lo tanto se dice que también hay una falta de suministro de misiles que se le podrían suministrar a Ucrania, que los necesita desesperadamente para poder proteger a su población civil. Exacto, son misiles de fabricación estadounidense. Se calcula que cerca del 65% de ese tipo de misiles con los que cuenta ahora Estados Unidos se han utilizado en la guerra con Irán. Uno podría pensar conflictos que no están relacionados, pero esto demuestra ahí que sí termina ahí también repercutiendo en lo que está ocurriendo también en este otro conflicto. Vamos ahora con una historia más esperanzadora, un rescate milagroso que protagonizó la Armada en México con 2 pescadores que estuvieron 5 días sin comer, completamente a la deriva en el Océano Pacífico, y que ahí estamos viendo cómo estuvieron durante esos 5 días dentro de una hielera. No, es impresionante, es como una cáscara de nuez. Tal cual. Sobrevivir en una cáscara de nuez. Claro, pareciera como una caja de Plumavit. Y eso muy liviano. Y eso los ayudó a flotar durante todos esos días. Sí, estuvieron tratando ahí de poder hacer algún tipo de señas. Justo estaban con un saco, que fue lo que permitió que desde un avión pudieran localizarlos. Ellos habían salido en una lancha. El viernes habían tenido la última comunicación, y la madrugada del sábado, según lo que se ha logrado ahí reconstruir de cómo ocurrió todo, llegó una ola, golpeó la lancha y fue en ese momento que quedaron a la deriva. Ellos trabajaban además para una cooperativa pesquera y fueron ellos los que dieron el aviso para que se pudiera ahí desarrollar algún despliegue para localizarlo. La Secretaría de la Marina fue la que terminó ahí desplegando un operativo con buques, con aeronaves también, y fue una avioneta la que los pudo localizar. Estuvieron ahí tratando de llamar la atención desde el agua, luego los evaluó personal médico, fueron trasladados hasta un hospital, pero lo más complicado fue la deshidratación que sufrieron por el calor, porque no tenían ni comida ni tampoco tenían nada ahí para poder beber, pero ahora ya se están recuperando y seguramente ahí vamos a conocer más detalles de cómo se las arreglaron durante esos días para poder sobrevivir. Y nos vamos a